Bueno, muy buenos días a todos. Quiero saludar en primera instancia a nuestra querida directora ejecutiva de Asocajas, a la doctora Adriana Guillén, que se está ahora estrenando como dirigente gremial y lo está haciendo muy bien. Su hija Carolina. Quiero saludar también al señor embajador del Reino de España, a los señores ministros, a nuestra querida expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Trabajamos con ella de la mano en muchas causas buenas y hicimos un gran trabajo. Laura, muchas gracias por siempre el apoyo que le dio a Colombia, que le dio a mi gobierno y por su amistad. Y qué bueno tenerla aquí con nosotros nuevamente. Saludamos al doctor Luis Gonzalo Giraldo, también presidente de la Junta Electiva, a todos los miembros de la Junta, al señor Contralor General de la República, a los presidentes de los sindicatos, el doctor Morantes, la CTC, Julio Roberto, la CGT, a todos los funcionarios y invitados especiales, a todos un saludo muy afectuoso. Como lo dijo Adriana, este es mi último congreso de Asocajas. Creo que como presidente he estado en 6 o 7 ocasiones, si la memoria no me falla, y como funcionario, ministro de Defensa, ministro de Hacienda, ministro de Comercio, he estado muchísimas más veces. Yo creo que ningún funcionario ha venido a hablar tantas veces ante este muy importante congreso y por eso me complace muchísimo nuevamente estar hoy con ustedes. Quería aprovechar que este es mi último congreso, aunque todavía no he dejado el gobierno, nos quedan 9 meses de gobierno. En 9 meses se puede crear un niño y se pueden hacer muchísimas cosas. Y vamos a seguir trabajando hasta el último día, 7 de agosto del año entrante, de manera que en eso quiero que quede muy claro. ¿Qué tipo de país hemos querido construir durante estos poco más de 7 años? Primero, hemos querido construir sobre lo construido. Eso es muy importante ahora que están hablando nuevamente, por supuesto, de la renovación democrática del gobierno. El complejo de Adán es lo peor que le puede suceder a cualquier funcionario o a cualquier política. Venir a arrasar con todo y pretender construir de nuevo es un error craso. Nosotros lo que hicimos fue construir sobre lo construido. Y aplicamos una filosofía que tiene mucho que ver con la razón de ser de las cajas. Hemos siempre creído en ese concepto de la tercera vía. El mercado hasta donde sea necesario, el Estado cuando lo requiera las circunstancias interviene. ¿Para qué? Para mejorar el bienestar de la sociedad, pero sobre todo de los más vulnerables. La equidad es un objetivo fundamental. Las cajas se llaman de compensación, precisamente esa palabra compensación es, de cierta forma, para compensar a los más vulnerables, a los más débiles, para buscar una sociedad más equitativa. Y ahí hemos coincidido plenamente. Hemos sido, en cierta forma, conservador en lo económico, porque estoy absolutamente convencido que si no hay recursos, no hay cómo hacer política social. Si hay crisis económica, los derechos de los trabajadores y de todos los ciudadanos quedan expuestos a ser violados. Y lo digo por experiencia propia. Me tocó ser ministro de Hacienda tal vez en el peor momento económico de Colombia en los últimos 100 años. Unos ajustes muy dolorosos que vulneraban los derechos de los colombianos, los derechos a la justicia, los derechos a la educación, a la salud, por la crisis económica, y por eso introdujimos en la propia Constitución el concepto de sostenibilidad fiscal, para ser tenido en cuenta en todas las decisiones de los poderes públicos
de la justicia, de los congresistas, del propio Ejecutivo. Porque, repito, las crisis económicas son lo que más vulnera los derechos de los ciudadanos. Y dentro de esa filosofía, a nivel internacional, cuando recuperamos, hicimos un esfuerzo grande para recuperar el nombre de Colombia ante la comunidad internacional. Fuimos muy proactivos en esa discusión de ver qué reemplazaba los famosos objetivos del milenio que había aprobado Naciones Unidas. Y Colombia se propuso tomar una iniciativa para que el mundo asumiera un nuevo reto, y ya no solamente los países en vía de desarrollo, sino todos los países desarrollados también tenían que poner su granito de arena, su esfuerzo, y había una discusión que sigue siendo cada vez más vigente, que era ese gran reto que tenemos todos los seres humanos de preservar nuestro planeta, de evitar los efectos del cambio climático. Y por eso nosotros promovimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los propuse en una reunión de la Cumbre de Río en junio del año 2012. Allá fuimos y dijimos, mire, queremos proponer unos Objetivos de Desarrollo Sostenible para que el mundo los asuma como propios, y todos los habitantes de este planeta trabajemos por esos objetivos. Fue una discusión muy interesante, Laura se recordará, una discusión de todo tipo, cuántos objetivos, qué objetivos, por qué este sí, por qué este no, y finalmente llegamos a 17 objetivos que fueron después asumidos por las Naciones Unidas en una Asamblea General del año 2015. Y ese es un poco el marco que el mundo tiene hoy para ver si podemos tener un mejor mundo y dejarle a nuestros hijos un mejor mundo. De esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las cajas, en el caso colombiano, comparten con el gobierno, yo diría que 6 principalmente. El objetivo número 1, que es la lucha contra la pobreza; el objetivo número 3, que es el salud y bienestar; el objetivo número 4, que es una de las razones de ser de las cajas, de darle una mejor educación a los hijos de los trabajadores; el objetivo número 8, trabajo decente y el crecimiento económico; el objetivo número 11, que tiene que ver con la vivienda, que es otro de los objetivos muy importantes de las cajas; y el objetivo número 17, que es lo que Adriana mencionaba, las alianzas necesarias para que los otros 16 objetivos se puedan lograr. En este caso, una alianza que a mi manera de ver es muy importante para el gobierno, muy importante para el país, que es la alianza que hemos tenido desde que comenzaron las cajas a operar, gobierno y cajas de compensación. Veamos entonces cómo hemos trabajado y qué resultados hemos obtenido durante estos últimos 7 ya largos años en esos 6 objetivos donde hemos trabajado juntos, ustedes y nosotros, las cajas y el gobierno. El primer objetivo, combatir la pobreza. Ese fue un objetivo que nos propusimos también en la campaña presidencial desde el primer día. El primer día que reuní el gabinete les dije, este es un objetivo fundamental. Colombia tiene unas desigualdades enormes, vergonzantes, y tenemos que trabajar para reducir esas brechas y poder combatir con más efectividad la pobreza. Me fui a un instituto que se llama el Instituto de Desarrollo Humano, recién posesionado, que dirige un antiguo profesor mío, premio Nobel de Economía, Amartya Sen, para que me dijera
¿cómo puedo combatir la pobreza con más efectividad? Él tenía una teoría diferente a la que tenían las entidades internacionales que medían la pobreza por ingresos. Él decía, no, los pobres, si son pobres es porque les faltan unos aspectos básicos. Entonces se inventó la teoría de la medición de la pobreza multidimensional. Y nos trajimos ese concepto. Creamos una institución específicamente para eso, para atacar la pobreza con un nuevo enfoque, el Departamento de Prosperidad Social, y pusimos en marcha una política social de lucha contra la pobreza, pero con un enfoque diferente. Teníamos un ejército que existe todavía, ahí está desplegado por todo el territorio, con unas familias, las más pobres, identificadas, con unos factores que tienen que superar esas familias para graduarse de pobres y también de pobres extremos. Y eso ha dado un resultado enorme. Fuimos pioneros hace 7 años y hoy hay más de 60 países que ya están implementando ese concepto. Ahí hemos, a través de esa medición de la pobreza multidimensional, hemos reducido la pobreza del 30.4% que teníamos en el 2010 a 17.8%. Eso se traduce también porque continuamos midiendo la pobreza con el mismo rasero que se medía anteriormente, para que no nos dijeran el día de mañana, cambiaron la forma de medir la pobreza para beneficiarse. Entonces, para evitar eso, dijimos, vamos a seguir midiendo la pobreza con el mismo rasero, la misma medición tradicional que se utiliza en otros países y aquí en Colombia se ha venido utilizando hace muchos años. Con ese mismo rasero, la pobreza en general se ha reducido de 40.3% a 28%, o sea, es decir, en la pobreza multidimensional sacamos 5.1 millones de colombianos, 5.100.000 colombianos de la pobreza. En la pobreza monetaria hemos sacado 4.3, y en la pobreza monetaria extrema, que ese es uno de los objetivos más importantes para erradicar la pobreza extrema, hemos sacado a 2.3 millones de personas. La hemos reducido de 14.4 a 8.6. ¿Esto qué nos significó frente al resto de la región? Que hemos sido, según la CEPAL, según las entidades internacionales, el país que ha logrado reducir más la pobreza en este periodo que frente a los demás países en la región, y eso que estas cifras son hasta el 2014. En el 2015 y 2016 las cifras inclusive mejoraron. Eso en cuanto a pobreza. Y ahí hay algo muy importante. Una de las razones de ser de las cajas de compensación. Compensación es cerrar las brechas, tener más equidad, más igualdad. Esa lucha contra la pobreza y las políticas sociales y todo lo que hemos hecho ha incidido por primera vez en forma importante en reducir la desigualdad en este país. Y hay 2 indicadores muy importantes, ustedes conocen eso que los economistas llaman el coeficiente Gini, que mide la desigualdad. Por un lado está la desigualdad de las regiones. Ahí hemos reducido enormemente la desigualdad con varias reformas, pero una en particular, la reforma a las regalías, que antes se concentraban solamente en unos pocos departamentos y unos pocos municipios y que hoy se distribuye en todo el país en forma equitativa. Eso tuvo un impacto muy importante en cerrar la brecha regional, aunque todavía hay unas brechas muy grandes, pero hemos logrado reducir. Pero también por primera vez, nosotros éramos un país que crecíamos, pero al mismo tiempo se abría la brecha entre ricos y pobres. Rompimos esa tendencia. Y de hace
3 años para acá, 4 años para acá, ese coeficiente Gini aplicado a las personas también ha venido mejorando sustancialmente. O sea que ahí, en esto hemos avanzado de la mano con los objetivos de las cajas, los objetivos del gobierno. En términos de salud, ustedes juegan un papel muy importante y es una de las necesidades básicas de cualquier sociedad. ¿Qué hemos hecho en términos de salud? Primero, convertimos la salud en un derecho fundamental. Hace 10 años, 1 de cada 4 colombianos no tenía derecho a enfermarse porque se moría. No estaba afiliado al sistema y no tenía recursos para pagar los médicos, los servicios o los medicamentos. Eso, si queremos una sociedad justa, no puede ser así. Por eso fuimos el primer país que convertimos la salud en derecho fundamental, para que ningún niño vea morir a su papá o ninguna mamá vea morir a su hijo por falta de recursos. Y ahí hemos comenzado y comenzamos e iniciamos un proceso de aumentar la cobertura, afiliados al régimen contributivo y afiliados al régimen subsidiado. Ustedes ven el aumento en esa cobertura. Hoy tenemos ya lo que llaman internacionalmente, se define como cobertura universal. Y ahí también hicimos algo muy importante en materia de equidad. Igualamos los dos sistemas, y no por lo bajo, sino por lo alto. Los pasajeros de segunda clase los pasamos todos a primera clase. Los mismos servicios que da el régimen contributivo los da el régimen subsidiado. Una cuestión de equidad elemental. Y eso nos ha permitido tener cobertura universal y un tratamiento más equitativo. Los sistemas internacionales se miden con 3 patrones. Eso lo usa la Organización Mundial de la Salud. Los sistemas de salud de los países se miden. ¿Cuánto es la cobertura? Colombia ya tiene cobertura universal. ¿Cuántos tratamientos cubre el sistema? Y ahí nosotros estamos también muy bien. ¿Y cuánto del bolsillo de lo que se gasta en salud lo aporta el Estado? En Colombia, por ejemplo, el 15% solamente. El promedio de América Latina es el doble, el 30%. O sea que el sistema colombiano es muy generoso en materia de número de tratamientos y en materia de cuánto del ingreso de la familia que se gasta en salud lo cubre el Estado y cuánto lo cubre la familia. Y eso es de los más bajos. O sea, en materia de cobertura universal, en materia de número de tratamientos, muy generoso, y en materia también de cuánto aporta la familia versus el Estado en su salud, somos de los más bajos. Y ahí el BID tiene un estudio sobre eso muy interesante, donde nos dio este mapa que dice Colombia tiene un paquete integral, todos los niveles de atención iguales a partir del 2012, eso como un gran avance, y observa que hay coberturas modestas en algunos países, y tal vez los países que tienen mejor cobertura son Chile, Colombia, México y Uruguay. Ahora, todos sabemos que el sistema de salud tiene muchísimos problemas, unos problemas financieros serios, un stock de deuda que viene mucho tiempo atrás y un desfase del costo del sistema versus los ingresos del sistema que también año a año están desfasados. Ahí tenemos que hacer mayores esfuerzos. Estamos haciendo esfuerzos. En el último
presupuesto, por ejemplo, se aprobó $500 millones para que Caprecom pague sus deudas, y eso va a ayudar mucho en algunos hospitales, pero somos conscientes que ahí tenemos un gran reto que se ha traducido en problemas de servicios, la calidad del servicio. Y hay hospitales que tienen problemas y ahí tenemos que hacer un trabajo mucho más efectivo. Pero hemos avanzado muchísimo frente a lo que teníamos hace 7 años. Ya la gente está cubierta por el sistema. El sistema lo estamos cada vez mejorando más y tenemos que continuar en ese esfuerzo. Hay unas brechas regionales en materia de salud enormes también que tenemos que continuar cerrando. El tema de la educación, cuarto objetivo de desarrollo sostenible, educación de calidad. Ese ha sido también una prioridad del gobierno desde el primer día, la educación, porque creemos que solamente con una buena educación un país puede tener un buen futuro. Y hemos hecho esfuerzos enormes. Comenzamos por el principio, algo que no tenía la importancia que hoy tiene y que debemos darle cada vez más importancia si queremos un país más equitativo, la primera infancia. La primera infancia es donde la inversión social es más rentable de cualquier inversión social de cualquier país. Aquí vino, cuando lanzamos el programa de Cero a Siempre, un profesor Nobel de Economía, el profesor Heckman de la Universidad de Chicago, a decirnos que él se ha ganado el premio Nobel porque ha probado que la inversión en la primera infancia es la más rentable de cualquier inversión social. Y el sentido común no lo dice. Si un niño o una niña está desnutrido, maltratado y llega al colegio en esas condiciones, queda rezagado de por vida. O sea, ahí está el primer paso de la equidad de una nación. Y ahí hemos hecho un gran esfuerzo, ya tenemos un sistema que está operando, ya tiene más de 1.200.000 niños con un cuidado integral, que hoy es ejemplo en muchos países. Decretamos la educación gratuita en todos los colegios públicos, del grado 0 al grado 11, para que también ningún papá y ninguna mamá tuviera la excusa de que por falta de recursos sus hijos no iban al colegio. Ese es otro de los grandes objetivos de las cajas. Inclusive cuando se crearon las cajas en el año 54, la educación era uno de los propósitos y sigue siendo uno de los propósitos fundamentales. Y ahí hemos avanzado muchísimo en materia, por ejemplo, de gratuidad. Muchas de las familias más vulnerables, nos decían, presidente, le agradezco mucho la gratuidad para nosotros, mis hijos que vayan al colegio sin pagar matrícula, pero no tenemos plata suficiente para los textos escolares. Y efectivamente hay unos textos escolares que eran muy caros y nos propusimos hacer un trabajo importante de regalar los textos escolares y textos en general a las familias más pobres. Llevamos más de 28 millones de textos distribuidos por todo el país para ayudar a esas familias más vulnerables. Las cajas atendieron más de 300.000 niños en el programa de atención integral a la niñez. Han entendido que ese es un tema muy importante. Hay hoy más de 8.000 jóvenes que estudiaron en colegios de las cajas. Eso en cuanto a el acceso en primera infancia y en el colegio. Otro esfuerzo enorme que hemos hecho, el acceso a la educación superior. Ese es otro medidor muy importante de la eficacia de un buen sistema de educación. Y ahí hemos avanzado muchísimo en estos 7 años. Recibimos la educación superior en un porcentaje de acceso de 35, casi 36%. Hoy la tenemos en el 51,5% y yo espero entregar el año entrante, en agosto, el 57% de los muchachos y muchachas que se gradúan del colegio, que sigan y tengan acceso a la educación superior. Y ahí también somos campeones a nivel regional.
o subcampeones. Chile es el país que más ha avanzado en eso, Colombia de segundo, por encima de Argentina, Brasil, México, y nosotros permanentemente nos estamos comparando con la región porque creo que es una de las formas de estimular el proceso de mejoramiento continuo. Y algo muy importante, la calidad de la educación. ¿De qué nos sirve tener una buena educación, un acceso a la educación si la educación no es pertinente o no es buena? Entonces también nos hemos concentrado en mejorar la calidad de la educación con programas muy innovadores. Hace una semana celebramos los 5 años de un programa que se llama Todos a Aprender, que lo copiamos de la Universidad de Liverpool, donde los profesores colombianos los mandamos para que se vuelvan formadores, un número reducido. Esos formadores vienen y aumentan el número a unos tutores. Tenemos hoy en día cerca de 4.000 y pico de profesores que ya están de tutores, y esos profesores se van por el país entero, sobre todo a los colegios que están más rezagados, y se sientan en las clases y observan a sus colegas, profesores o profesoras, cómo están enseñando, y les dicen, mire, ¿por qué no más bien cambia esta forma de enseñarle a sumar a este niño, cambie esta forma de enseñarle el lenguaje, español, cualquier materia de ciencias? Y eso ya ha tenido un impacto muy importante. También tenemos unos programas de capacitación de los docentes de otro tipo. Y en las pruebas PISA, que es la medición que tenemos nosotros más seria sobre la calidad de la educación, estábamos de último de los países que se someten a esas pruebas PISA. Estábamos de último, y en las últimas ya mejoramos sustancialmente. Fuimos uno de los 3 únicos países entre 72 que mejoramos en las 3 áreas, y subimos 5 puestos por encima de Brasil, de Perú, de México. Le estamos respirando en la nuca a Costa Rica, que nos sigue ganando, pero por muy poquito, a Uruguay, y cerramos muchísimo la brecha con Chile. Ahí hemos avanzado, pero tenemos que avanzar muchísimo más, porque si queremos lograr ese objetivo que nos hemos puesto de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025, tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo para seguir mejorando la calidad de la educación. El trabajo, el objetivo número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajo y crecimiento económico. Me voy a concentrar en lo del trabajo. Ahí también creo que hemos sido relativamente exitosos. Yo le propuse al país en la campaña del 2010 bajar a un dígito la tasa de desempleo. Se cumplió. Hemos creado empleo en 79 de los 85 meses que llevamos de gobierno. 79 de 85 meses se han creado empleos. Se han creado 3.200.000 empleos en lo que va corrido del gobierno. 3.200.000 empleos. Y Adriana, yo escuché su dardito frente a la decisión de bajar, de reducir a la mitad los parafiscales, que es algo de lo que los empresarios más han apreciado, y el impacto en el empleo. Pero lo que sucede, Adriana, es que en el entretanto se bajó el precio del petróleo en un 50%, y fue uno de los choques externos más duros que ha recibido la economía colombiana en su historia. Fedesarrollo tiene un estudio. Choques como el que sufrimos en estos últimos años con la baja del precio del petróleo solamente se vieron durante la Gran Depresión en los años 30 y después de la Guerra de los 1000 días. Nunca habíamos sufrido un choque tan duro, que nos ajustamos de una forma bastante rápida
protegiendo los sectores más vulnerables, protegiendo el empleo y protegiendo el crecimiento económico. Nosotros pudimos seguir creciendo. La mayoría de los países que fueron afectados y la mayoría de los países de la región tuvieron crecimientos negativos. Nosotros bajamos el ritmo de crecimiento, pero mantuvimos el crecimiento y mantuvimos algo muy importante, la creación de empleo. Entonces sí, es cierto que si uno compara el desempleo de 9.3 a 9.1 en el agosto de tal año frente al agosto del otro año, y en el medio está uno de los choques externos más protuberantes que ha tenido cualquier economía, pues uno dice, hombre, allá lo hicieron bien porque a la mayoría de los países el desempleo se subió. Y mire cómo somos nosotros, reducción de tasa de desempleo. Colombia somos campeones en América Latina. El país que más ha logrado reducir el desempleo ha sido Colombia, por encima de México, por encima de Chile. En Argentina no solamente no se redujo, sino que se amplió el desempleo, Brasil también, y otros países ni se diga. Entonces, aquí hemos hecho un gran esfuerzo, pero reconocemos que una tasa de desempleo como la que tenemos sigue siendo demasiado alta. Y ahí hay unos problemas estructurales. Pero creo que aquí hemos hecho un gran esfuerzo y algo muy importante para ustedes y para el país, que la mayoría de ese empleo ha sido empleo formal. Nosotros estábamos acostumbrados a crear empleo, pero el empleo era informal. Y ahora miren cómo se ha reducido esta brecha y por primera vez durante este gobierno los formales superan los informales. Eso es un paso importantísimo. Nos queda muchísimo camino todavía por recorrer porque 49% de informalidad es demasiado, pero es que antes veníamos de una situación mucho peor. Y eso ha tenido unos efectos en las cajas muy importantes. Los afiliados a las cajas entre el 2010 y hoy se han aumentado en 60%. La población cubierta por las cajas se ha aumentado en un 40%. Eso es algo importante. Eso tiene un gran valor social y creo que demuestra la importancia de este trabajo conjunto que estamos haciendo cajas y gobierno para crear empleo y sobre todo para crear empleo formal. Las empresas afiliadas a las cajas, cuando llegamos al gobierno eran 338.000, hoy es 84% más, 662.000, casi 623.000 empresas afiliadas al sistema de subsidio familiar. Y algo que hicimos juntos, cajas, gobierno. En el año 2013, me acuerdo que estábamos discutiendo ideas para cómo hacemos para generar más empleo. Y yo le dije a uno de los funcionarios, pues mire, esto de la intermediación, cuando yo trabajaba en el tiempo, nosotros nos burlábamos, pues no nos burlábamos, hacíamos un chiste de la cantidad de gente que vivía solamente de leer los avisos limitados del tiempo. ¿Usted se acuerda cuando aparecían esos avisos limitados del tiempo? Se busca, y otro que dice, vendo. Y había mucha gente que se sentaba en su casa y simplemente decía, se busca un automóvil X y vendo un automóvil parecido al X, los juntaba y hacía su negocio. Pues usar ese sentido común para el empleo también era lo lógico. Entonces creamos el servicio de empleo para poder juntar la oferta con la demanda. Muchas veces nos dábamos cuenta, iba donde unos empresarios, yo necesito este tipo de empleados, este tipo de mano de obra, y veíamos que había mucha gente desempleada que tenía esas características. Entonces creamos el servicio de empleo en el año 2013. Con ese servicio de empleo, que ha sido una sociedad con las cajas, con ustedes, con el SENA ha jugado un papel muy importante,
con las entidades territoriales y por supuesto con el sector privado. A través de esa intermediación hemos logrado más de 1 millón de empleos nuevos, es decir, personas que encontraron empleo, más de 1 millón. Los intermediados por el SENA son cerca de un aumento de 310%, de 94.000 a 386.000. Las cajas entre el 2014 y el 2016 ayudaron a más de 186.000 personas a conseguir empleo a través de ese sistema. Y algo muy importante, y quiero agradecerles a ustedes, porque ustedes jugaron un papel fundamental dentro de esas ideas de cómo generar más empleo en un sector que es el sector que tiene la mayor tasa de desempleo, que es el de los jóvenes. Creamos el programa de Mi Primer Empleo, la ley que se aprobó. Ustedes financiaron ese programa y superamos la meta. Queríamos 40.000 empleos, ahora logramos 54.000 jóvenes con trabajo a través de ese sistema. Y todo lo que también hemos hecho para mejorar el bienestar de los trabajadores. Primero, doctor Julio Roberto, doctor Morantes, pues tienen una interlocutora, la ministra de Trabajo. Eso lo habían desaparecido. Se creó el Ministerio de Trabajo. Usted presionó mucho y finalmente se logró, doctor Julio Roberto, la negociación con los empleados oficiales, que además siempre hemos llegado a acuerdos muy satisfactorios para los funcionarios, muy satisfactorios para la economía y para el Estado. La protección de los cesantes es un paso social importantísimo. Ahí la licencia maternidad, que la aumentamos de 14 a 18 meses. Perdón, semanas, sí. 18 meses es como demasiado, ¿no? El trabajo doméstico. Los trabajadores domésticos y trabajadoras domésticas hoy, con ese decreto que firmamos el año 2013, se promueve la afiliación al sistema de subsidio familiar, y la ley que se aprobó este año, la ley 1788, reconoció el pago de la prima de servicios para este grupo de trabajadores, cobija o puede cobijar cerca de 700.000. La protección a la vejez, ahí hemos hecho un gran esfuerzo, creo que se ha triplicado el número de adultos mayores. O sea, se ha avanzado muchísimo en ese aspecto donde las cajas están tan interesadas como el gobierno de seguir avanzando. El tema de la vivienda, ese es uno de los temas que tienen mayor impacto en la lucha contra las desigualdades y la pobreza. En los factores de la pobreza multidimensional hay muchos de esos factores que tienen que ver con la vivienda. Por ejemplo, si las familias están hacinadas todas en un cuarto, qué tipo de suelo tienen, en qué tipo de suelo viven, acceso a los servicios públicos. Por eso la vivienda, y además también sentido común. Toda familia quiere tener su techo propio. Es casi que una necesidad que sale del corazón. Todo hogar quiere tener su casa propia. En este gobierno hemos logrado que 1,5 millones de familias tengan su casa propia. Eso es un aumento sustancial. De esas nuevas viviendas, el 54% han sido con subsidios del gobierno. Ahí las cajas han contribuido enormemente, más de 335.000 subsidios que han dado las cajas para las viviendas. Eso ha ayudado enormemente a reducir el déficit habitacional. Lo recibimos en 12.6%, el año pasado terminamos con el 5.6%,
Eso es un avance muy importante. Y dentro de eso, con un enfoque muy social. Las viviendas gratis. Acuérdense lo que nos dijeron cuando lanzamos el programa, que eso era imposible, que eso no se podía hacer, que eso era un populismo barato del gobierno, del presidente, de su ministro. Pues logramos no solamente las 100.000, sino que vamos a terminar con más de 135.000 viviendas gratis de personas que nunca en su vida habían soñado con tener su casa propia. Y de los ejercicios que a mí más me gusta hacer es cuando voy a algunas ciudades o algunas zonas del país, ir a visitar esos barrios de viviendas gratis y hablar con la gente de cómo les ha cambiado la vida. Y las historias son realmente increíbles, en la mayoría de los casos, que son historias que les cambian la vida. Pero miren cómo estamos nosotros ya en eso frente a otros países como Grecia, como Portugal, como Polonia. Estamos por debajo en materia de déficit habitacional, todavía nos falta mucho, pero ahí hemos construido mucho y ustedes son unos socios muy importantes ahí. O sea, los tres pilares que ustedes ven que hemos tenido en estos últimos años, el país que queremos, la visión de Colombia, un país en paz, y ahí hemos hecho el mayor esfuerzo, que ha sido muy difícil, hacer la paz, lo digo con toda franqueza y en repetidas ocasiones, es mucho más difícil que hacer la guerra. Ustedes se recordarán, cuando a mí me eligieron como presidente de la República, la primera vez me eligieron por haber sido exitoso haciendo la guerra, porque fui un ministro de defensa muy efectivo, la persona que más duro le había dado a las FARC en toda su historia, pero esta guerra había que terminarla, porque no haber terminado esta guerra nos hubiera significado 20, 30 o 40 años más de lo que vivimos y que a mucha gente se le está olvidando lo que fue esa guerra, porque hace ya algún tiempo que no la estamos sufriendo, pero eso era un paso necesarísimo. Hemos avanzado, logramos terminar esa guerra, logramos desarmar a las FARC como grupo armado desaparecieron. Hace apenas unas semanas yo asistí a un evento allá en las afueras de Bogotá, en donde se destruyó la última arma de las FARC, que se le entregó a las Naciones Unidas. Y ahora pues sí, hay unas discusiones sobre el cumplimiento de los acuerdos, que ha tenido retrasos y que ha tenido problemas, pero es que los acuerdos son unos acuerdos complejos, unos acuerdos que tienen muchos matices, pero son unos acuerdos que hay que cumplir, porque es la palabra empeñada del Estado colombiano frente a la comunidad internacional. Las Naciones Unidas nunca había aprobado su Consejo de Seguridad más resoluciones positivas ayudando a un país como lo ha hecho con Colombia, para que nosotros cumplamos con ese propósito de tener un país en paz. Y por eso tenemos que cumplir con todo lo que ha sido acordado. Queremos un país con más equidad, que es otro de los temas que nos unen con las cajas. Seguimos con unas brechas vergonzosas, hemos reducido las brechas, pero todavía esas brechas son muy grandes. Y si queremos un país en paz, en el largo plazo necesitamos más equidad. Y la forma más efectiva de lograr esa equidad es a través de la educación. Es el movilizador social más efectivo que tiene cualquier sociedad. Y ahí hemos avanzado también en una forma importante. Pero aún nos falta mucho, hay que sacar muchos más colombianos de la pobreza. Nosotros somos un país muy rico, no podemos darnos el lujo de tener tanta gente pobre. El servicio de la salud, tenemos que seguir haciendo los ajustes y mejorar el acceso a la salud. Ya tenemos cobertura universal, pero el acceso ya más fácil, el servicio de la salud tiene que ser un servicio mucho más efectivo, que la gente se sienta mejor atendida, los pacientes. El desempleo, la tasa de desempleo nuestra comparada con los otros países sigue siendo alta.
Ahí hay problemas estructurales que tenemos que poder mejorar. En la vivienda, lo mismo. Hemos logrado muchísimo bajar el déficit habitacional, pero todavía tenemos demasiadas familias que están añorando su casa propia y que no la tienen. ¿Y cómo podemos seguir haciendo eso? Y con esto voy a terminar. ¿Por qué hemos logrado o cómo hemos logrado lo que hemos logrado? Porque hemos tenido un norte, unos objetivos claros, y hemos mantenido ese norte. Y hemos aplicado una filosofía práctica, estar uno en el centro, ser conservadores en lo fiscal y agresivos en lo social. Esas combinaciones que son parte de esa filosofía de la tercera vía es lo que le ha permitido a Colombia avanzar en estos 7 años como hemos avanzado, de la mano de muchos aliados, entre ellos unos muy importantes ustedes, las cajas, que seguimos teniendo problemas, por supuesto, pero ahora con la paz, con lo que está sucediendo en este país, con los retos que tenemos y las oportunidades que se nos abren, el llamado a ustedes y al país es: aprovechemos las oportunidades, ojalá unidos. Tenemos que dejar al lado esa polarización que está envenenando las discusiones en el país. Las polarizaciones, y la historia está plagada de ejemplos, lo único que hace es estancar a las sociedades, porque la gente deja de escucharse. Y si uno está muy polarizado, no importa lo que diga el otro, yo no lo entiendo o no lo acepto. Y por eso fue tan oportuna la visita del Papa Francisco. El mensaje que nos dio, que no debemos olvidar nunca, nos dio ese empujón para que demos el primer paso hacia la reconciliación. Unidos, este país no tiene quien lo frene. Tenemos oportunidades como nunca antes habíamos tenido. Estamos cambiando. Yo sé que los cambios muchas veces son difíciles de asimilar. Estamos teniendo una economía, una democracia más incluyente. A mucha gente no le gusta, pero es necesario. Pero tenemos que unirnos y tener objetivos claros y mantener el rumbo. Creo que si mantenemos este rumbo, si cualquiera que venga a suceder a este servidor, pues que tenga claro que los extremos, ningún extremo es bueno, ni de derecha ni izquierda, que un enfoque pragmático para continuar construyendo sobre lo construido. Habremos cometido muchísimos errores, nos habremos equivocado en muchísimas decisiones, pero ahí están los resultados. Y la comunidad internacional lo está mostrando y lo está aplaudiendo. Pero depende de nosotros, que podamos seguir avanzando. Por eso, las cajas, ustedes, y en eso Adriana, cuando me decía que la baja de los parafiscales no había funcionado tan bien, yo le decía, o le digo, con la misma vehemencia que defendimos la baja de los parafiscales, defendimos los aportes a las cajas, porque creemos que eso es muy importante para los objetivos fundamentales de esta nación, y que ustedes juegan un papel muy importante en la consecución de estos resultados y en el progreso de este país. De manera que sigamos trabajando juntos, y con quien venga dentro de 9 meses, porque todavía no voy a dejar el poder, seguiremos trabajando juntos durante estos 9 meses, pero creo que esta alianza, que es el objetivo número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las alianzas estratégicas necesarias para lograr los objetivos, los 16 objetivos anteriores. Una de las alianzas que yo más valoro es la alianza entre el gobierno y las cajas de compensación familiar. Muchas gracias.